experto en espionaje, vamos. Las investigaciones a través de dispositivos electrónicos, portátiles, teléfonos móviles, etc. Al parecer ha trabajado no solamente para el Ministerio del Interior, sino para las policías autonómicas, Ertzaina, Mossos d'Esquadra, para la Policía Local de Madrid, tenemos constancia, de Guardia Civil, Policía Nacional y investigaciones judicializadas. Mi primera reacción fue de sorpresa, una cosa insospechada para mí, inmediatamente pues de indignación, porque parece mentira que este tipo de cosas sucedan. En el Ministerio de Interior alguien tenía que haber sabido esto y sin embargo pues no pasaba, ¿no? Y luego en tercer lugar de esperanza, porque que salgan estas cosas a la luz y el movimiento que se genera en torno a eso pues puede permitir poner en su sitio las cosas, entonces tiene también de cara al futuro un elemento positivo. Yo militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, y conocí a Yolanda pues, en el partido, en una escuela de verano que hicimos en 1978. Yo también le conocí a Yolanda en esa escuela, conocí a Yolanda y ya me enamoré de ella, bueno, pues su fuerza vital y su curiosidad intelectual. Recuerdo aquellos ojos grandes que miraba de una manera seria, muy guapa. También conocí a Yolanda en la misma escuela y ya en aquella escuela fue una cierta revelación como personalidad, como avidez intelectual, como curiosidad, ¿no? Era una persona que dentro de su humildad llamaba la atención, ¿no? Alex y ella, que eran pareja, pues se vinieron a vivir a Madrid. Bueno, yo me fui en septiembre luego a Bilbao. Yo vivía entonces en Madrid. Me fui ahí para estar con ella, pero después enseguida, en enero del 79, vinimos a Madrid. Y decidimos compartir piso, que vivíamos ahí en la calle Tembleque hasta la noche en que la asesinaron. Yolanda estudiaba en un centro de formación profesional en Vallecas, electrónica, y era un momento de luchas estudiantiles muy generalizadas. Yolanda era responsable de su centro en la Coordinadora de Madrid del movimiento estudiantil. Yo aquel día llegué tarde a casa, había tenido una cena y llegué sobre las 12 de la noche o así, ¿no? Y encontré que no estaba Yolanda, ¿no? Me extrañó, pero en fin no me alarmó. Yo había llegado antes y estaba la luz dada en la casa, pero la casa no estaba revuelta. Entonces yo iba con dos chicos gallegos que habían venido a pasar el fin de semana y entonces iban a dormir en casa. Pensé que alguna reunión hasta tarde, pues se quedado dormir en casa de alguna amiga o lo que fuere, ¿no? Sí me alarmé algo a la mañana siguiente, cuando me levanté y vi que estaba su bolso en la mesa del salón, con la cartera y el carnet de identidad dentro, y esto pues sí me llamó la atención, pero en fin, yo lo que pensé es que estaba detenida. Me empecé a alarmar también eso a la mañana siguiente. Yo creo que nosotros algo comentamos, o vamos, porque ya estábamos alarmados. Pero todo el pensamiento era de que la habían detenido. Estuve hablando con un abogado pensando en la posibilidad de solicitar un habeas corpus, pensando que estaba detenida y no me lo querían decir, algo semejante, ¿no? Hasta que llamé a la sede del PST, del partido de Yolanda, y me dijeron que fuera para allá, ¿no? Y allí me dijeron, había salido en la radio, me dieron la noticia del asesinato. Claro, sí, sí. Y entonces le debieron meter la pistola de entrada. Claro, sí, está. Para acojonarla, de entrada le debieron meter la pistola. Claro, se la bajaron con el coche y... Sí. También te preguntas, bueno, y no iría, yo qué sé, o sea, eso. Yo creo que ella creía que se iba detenida. Yo creo que, porque si no crees que te vas detenida, a lo mejor, o sea, yo tengo dudas de si le sacaran la pistola. Yo creo que ella pensó que se iba detenida. Yo creo que sí. Pero no lo sabemos. Es difícil, por eso, es difícil. No, pero me refiero que si no, si ves que te vas secuestrada, no te das cuenta de que te están secuestrando. Pero no, hombre, secuestrada no, pero bueno, aunque seas detenida, te pueden sacar la policía para acojonarte más, claro, pues sí, y ponerte más a la defensiva, ¿no? También, para que seas más dócil, ¿no? Claro. Pero lo que está claro es que ella pensaría que se iba detenida. Porque si piensas que te vas secuestrada, te pones a gritar. El comando que ejecuta Yolanda
Lo componen teóricamente 5 personas, una de ellas es un policía nacional, que es quien luego, al parecer, dice que han sido ellos. Pero además, el hermano de Jean era guardia civil y entonces Jean era experto en informática y tenía terminales directamente conectadas con un chalet donde había un capitán de la Guardia Civil que recibía la información. Hay más datos importantes, como que Jean tiene una cinta grabada donde se escucha una voz dando datos sobre activistas y la voz de Jean entre medias. Este hombre, Leguín, le pega los 2 tiros en la cabeza. Ignacio Abad, disparo le da en el brazo, que era un estudiante de 19 años también, de químicas, y la orden de ejecución la da el responsable del comando, que era el jefe de Seguridad Nacional de Fuerza Nueva, un antiguo guardia civil. David Martínez Loza. Sí. Además yo creo eso, que Jean le descerrajó los 2 tiros inmediatamente. Porque claro, iban a cumplir esa acción, ellos iban a esa acción directamente. Claro, ellos iban a matarla. Iban a matarla. No tenían otra historia por Además el medio. hay una tenían frase, instrucciones para eso. hay una Claro, frase de claro. Martínez Loza, ¿no? Que dice, cambio de planes... Ejecución. Asesinato, ejecución, sí, algo de esto, Claro. sí, Sí, porque habían dicho que primero que a lo mejor que la iban a secuestrar para interrogarla y tal, y que luego dice cambio de planes, ejecución. Entonces yo creo que fue rápido. Fue rápido, claro. Yo creo que ya no fue consciente de que le iban a pegar los 2 tiros. Yo opino que fueron a lo que fueron. Sí, y que fue inmediato. Ella te llevaba al cuello una cruz vasca que le habían regalado un comité de empresa, un lauguru, que le había regalado un comité de empresa por ayudarles en su lucha allí en Bilbao. Y bueno, pues sí que había comentarios, los fascistas de su centro sí que la señalaban como vasca, como roja y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo que sea, o sea, ellos debieron de decidir juzgarnos y condenarnos como comando etarra. Luego fuimos a dormir, yo me fui de la casa, claro, a casa de otro compañero y nos tuvimos que ir también porque nos pintaron una cruz gamada en la puerta. Cuando volví a casa a recoger mis cosas, estaba la policía, la casa llena de policía, registrando la casa patas arriba y nos invitaron a acompañarles a la DGS y allí me lo comunicaron de que, porque yo creo que ellos en un momento se llegan a plantear si nos acusan de ser un comando de ETA o no, ¿no? O sea, siguieron llegando amenazas a personas del movimiento estudiantil, de la coordinadora, anónimas, con letras, o sea, que ellos siguieron pues dando duro, ¿no? El dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Eso es verdad. Todos los planes de continuidad de un régimen de tutela militar y estrictamente reaccionario en este país los revienta pues la gente en la calle. Era un momento en el que miles y miles de personas estábamos en la calle pidiendo cambios profundos, cambios radicales del sistema. Entonces sus planes de sucesión cambiaron mucho en relación a lo que ellos esperaban, ¿no? Para hacer la transición tienen que abrir ya una negociación con la oposición. Quizá la institución esencial en este proceso de transición, que fue la monarquía, el sucesor designado por el dictador. Todos los elementos del viejo régimen que se aglutinaban en torno a la figura de la institución monárquica, pues ahí quedaron. Y ahí hubo un pacto claro también de que determinadas cosas no se tocaban. Bueno, sí, se habían conquistado algunas libertades, se reconocían constitucionalmente algunos derechos sociales, pero el coste de esas conquistas era muy superior a todo lo que se podía pensar, ¿no? Es decir, aceptar la monarquía, aceptar el control de salarios, la unidad de España. Incluye el olvido, ¿no? Por eso hay ley de amnistía, por eso no hay depuración de responsabilidades en el régimen anterior. Teníamos muy recientes los acontecimientos de Portugal. Yo cuando la Revolución de los Claveles me fui a Portugal y bueno, pues allí hubo pues una revolución. Aquí no. Tranquila, pero con miles de personas, con la policía cuestionada, claro, detenida, bonificaron el Estado aquí, tal. ¿no?
Aquí no hubo nada, te encontrabas a los torturadores en la calle. En esa época la extrema derecha en España tenía una actividad alucinante porque estaban preparando, era el caldo de cultivo para el golpe que después hubo. En aquel momento la extrema derecha y el aparato policial estaban estrechamente unidos, ¿no?, aplicando una política de intimidación de los sectores de izquierda y de los movimientos sociales, como el estudiantil en el que estaba Yolanda, que estaban cuestionando los marcos estrechos de esa transición política. En ese periodo hubo más de 600 muertos por razones de violencia política. Ese mismo día de la muerte de Yolanda hubo otro asesinato y 2 días después otro, o sea, era una cadena. Después de lo de Yolanda, en el siguiente 1 de mayo, asesinaron a otro activista de una asociación vecinal a puñaladas al acabar la manifestación del 1 de mayo. 2 meses antes, en una manifestación, la policía a tiros había asesinado a 2 estudiantes en el mismo movimiento en el que estaba Yolanda. Fue una gran manifestación de duelo, pero la respuesta no fue irse hacia atrás. Yo creo que lo importante, y no por un tema simplemente nuestro, sino de la gente, ¿no? Hemos tenido que seguir luchando siempre, como ahora, porque pretendían cerrar el sumario sin condenar, sin encausar al inductor, a David Martínez Loza. La lucha que llevamos y el exponer a la luz pública con claridad que había sido responsabilidad directa de Fuerza Nueva implicó la desaparición de ellos como partido. Hubo un juez que cierra el sumario, en fin, porque la detención fue muy rápida. Uno de los policías nacionales cantó enseguida, informó y fueron detenidos muy rápidamente el comando, ¿no? Pero el sumario se cerró y solo al cabo de 1 año y después de muchas reclamaciones, que terminó con la condena de 43 años para Emilio Llín. Todavía sin celebrarse el juicio, está en la cárcel y se fuga con una pistola que alguien le mete dentro de la cárcel. Es detenido rápidamente. Después del juicio, condenado a 43 años, hay un juez que le da 1 semana de permisos penitenciarios que aprovecha para irse a Paraguay con un pasaporte legal. Toda la familia se van allí. Aparece allí, monta una empresa y se ofrece al ejército y a la policía del dictador Stroessner. Y estaba de asesor de ellos. La extradición desde Paraguay nos llevó 3 años. Y le localiza también un periodista de Interview. Y entonces tenemos que iniciar una campaña para que le extraditen. 2 años después, 3 años después, le dejan libre por buena conducta. Penitenciario se ha fugado 2 veces, sin embargo, sale a la calle, que es cuando se cambia de nombre. Y que cuando ve que sale en el periódico, recuerda a Yolanda, o sea, la gente recuerda perfectamente el hecho y además está indignada. O sea, está absolutamente, resulta increíble para todo el mundo que este hombre esté ahora trabajando para las fuerzas de seguridad del Estado. No se ha arrepentido de nada. Él cuando vino de Paraguay extraditado de nuevo, venía con la periodista de Interview en el avión y se reafirmaba en que había hecho bien y que seguiría haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, a otros se les está pidiendo ahora pues grandes arrepentimientos, y a este personaje todo lo contrario, ¿no? Es un hecho habitual el que se descubra con el paso del tiempo que muchos de aquellos asesinos, de aquellos criminales, permanecían trabajando para el Estado de una u otra forma. No hubo ningún ajuste de cuentas con el pasado. La transición ha generado, entre otras cosas, el que los torturadores, los agentes del Estado o aquellos subagentes del Estado de los que se servían los aparatos represivos continuaran prestando sus servicios, ya fuera para los poderes públicos o privados. O sea, la versión oficial que tenemos hasta el momento, que el otro día estuvimos reunidos con el Ministerio del Interior, viene a decir más o menos como que se la ha colado, que fueron engañados por ella, ¿no? Porque contrataron a través de esta empresa. Lo que han dicho es que tienen constancia de que se le ha contratado desde 2006 hasta 2011. Entonces hemos pedido que se haga extensivo hasta 1996 en que sale de la cárcel. Queremos saber eso, todos los trabajos que ha realizado, el importe de estos trabajos, es decir, cuánto le ha pagado el Estado a Emilio Llín y la depuración de responsabilidades, porque lo que no nos vale es nos engañó y no se sabe cómo apareció.
Alguien lo tenía que saber, alguien tiene que estar detrás, alguien ha tenido que introducir a este hombre en la administración, alguien que quizá le esté pagando los servicios prestados por haber sido él el que se quedó en la cárcel y no delató a sus compañeros de plantilla en algún cuerpo de seguridad del Estado. Nosotros no estamos haciendo una lucha solo del pasado, nosotros estamos haciendo una lucha de futuro, porque es imprescindible limpiar eso para que en este país haya una democracia digna de ese nombre. Es muy difícil que un país que no ha reconocido los errores históricos tal pueda tener una visión diferente, ¿no? Por eso la figura de Yolanda ahora está siendo tan emblemática, porque eso, era un momento de ruptura total con el régimen previo y ahora estamos en un momento similar, también de ruptura con el régimen, ¿no? O sea, de cuestionamiento global del régimen en todos sus aspectos y de lucha pues, por una democracia auténtica y por la justicia social. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya en mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de impunidad! Sabemos que no estamos solos. Mucha gente, aún no habiéndote conocido, reconoce lo justo de tu lucha y lo injusto de tu muerte y de tus otras muertes. Estas otras muertes que te han infligido las sombras negras. Yolanda, el camino que hemos emprendido para el esclarecimiento e identificación de las responsabilidades políticas de este último ultraje no es solamente una cuestión de justicia. Es un acto de amor, de memoria y de respeto. Puedo adivinar la presencia de esa fuerza, de ese coraje, de esas ganas de justicia social que tú tenías entre los que hoy salen a la calle. Porque hoy, Yolanda, más que nunca tu lucha está viva. Se nota, se siente, Yolanda está presente. Se nota, se siente, Yolanda está presente. Se nota, se siente, Yolanda está presente.